Undaunted Normandy, un juego de Osprey Games, cuyos autores son David Thompson y Trevor Benjamin, y que ha sido publicado en el año 2019. Un wargame ligero, un wargame sencillo, que nos lleva a Normandía. Nos va a llevar a vivir las peripecias de la división 30ª del ejército norteamericano, la división número 30 del ejército norteamericano, que fue probablemente una de las divisiones de infantería más destacadas que hubo en el frente occidental. Un juego que va a utilizar unas mecánicas muy sencillas, una mecánica de construcción de mazos, de deck building muy ligera y muy sencilla, y que con la ayuda de un tablero que se va a formar con losetas va a presentarnos una serie de escenarios de combate de tropas de infantería, prácticamente exclusivamente de infantería, con diferentes compañías. La compañía, cada una de las unidades va a ser una compañía. Vamos a tener 3 compañías por bando, como mucho, de infantería, de fusileros, y vamos a tener el complemento de sus secciones de ametralladoras, sus secciones de morteros e incluso de francotiradores. Todo esto vais a ver que lo hace de una forma muy sencilla, un juego ideal para introducirse en los wargames, para aquella gente que no ha jugado a wargames poder jugar sin complicarse mucho la vida, no se mete en líos grandes. Bueno, vamos a ver cómo funciona y luego hablamos un poquito. Lo primero que tenemos que hacer es escoger un escenario, y aquí tenemos el libro de escenarios. Este es el libro de escenarios. Entonces, escogemos un escenario. ¿Y qué es lo que va a venir en el escenario? Pues nos va a venir cuál es la colocación inicial, que nos va a venir aquí reflejada. Nos va a decir cuáles son las losetas que tenemos que colocar. Y muy importante, cuáles son los mazos iniciales que vamos a tener. Nos va a marcar con unas cartas, qué cartas son las que tenemos en la baraja y qué cartas comprendan nuestro abastecimiento, nuestro supply. Nos va a decir cuáles son los objetivos y nos va a hacer también un pequeño esbozo de cuál era la situación, digamos una nota histórica de cuál era la situación, y nos va a decir qué es lo que pretende con este escenario. Esto es bastante curioso porque en el juego nos va indicando, según van pasando escenarios, según vamos jugando nuevos escenarios, que hay un montón, nos va indicando siempre aquí abajo qué nuevas cosas nos va introduciendo o qué es lo que pretende con ese escenario. Es decir, cada escenario tiene un propósito a la hora de ir enseñándonos nuevas cosas. Por ejemplo, este escenario pues nos van metiendo ya prácticamente muchas más unidades, hasta que finalmente en un escenario como este tenemos todas las unidades. Como veis, están todas las cartas están metidas, están todas las unidades disponibles, y ya es un escenario donde prácticamente vamos a poder hacer cualquier cosa. Así que bueno, lo primero que haremos será colocar el escenario. Bueno, pues una vez ya hemos escogido el escenario, ya tenemos aquí hecho el despliegue. ¿Y qué es lo que vemos aquí en el despliegue? Pues lo primero que vemos es que hemos colocado las losetas que conforman el tablero de juego, el terreno de combate, que lo hemos colocado. Hemos colocado las tropas en sus posiciones iniciales. En este caso aquí tenemos los alemanes y arriba tenemos aquí los americanos. Y hemos colocado también una serie de marcadores que nos dan una información extra. Tenemos, por un lado, marcadores de control, que son los que tienen el símbolo de cada uno de los bandos, en la estrella americana y la cruz alemana. Y tenemos también marcadores de explorado, que son los prismáticos que vemos colocados, unos alemanes y otros americanos. Significa que esas casillas ya han sido exploradas. Esto es importante porque para movernos solo vamos a poder mover unidades normalmente con la acción de movimiento a sitios ya explorados. Y luego tenemos otra cosa importante, que son los sitios donde vamos a poder desplegar unidades. En este caso son las letras. Los americanos tienen aquí la B, la C, allí la A. Los alemanes tienen las 3 aquí. Y luego tenemos las unidades especiales, los morteros y los francotiradores, que en este caso los americanos despliegan aquí, los alemanes el mortero aquí y el francotirador allí. Bien, marcan estas fichas, marcan los lugares donde vamos a desplegar las unidades que tenemos fuera del tablero. ¿Vale? Bien, entonces, ¿cómo vamos a desarrollar el turno de juego? Pues el turno de juego, recordad una cosa importante, y es que yo no hago tutoriales. Lo que voy a hacer es explicaros por encima cómo funciona el juego. Lo que pasa es que en el caso de este, como es bastante sencillo, no es un tutorial, pero prácticamente vais a saber cómo se juega. Bueno, lo primero que haríamos es robar 4 cartas. Cada jugador robaría 4 cartas. 1, 2, 3 y 4, y el alemán haría lo mismo. Robaría 4 cartas. Veríamos qué cartas son las que tenemos.
Tenemos un squad leader, una niebla de guerra, unos fusileros y unos exploradores. Vale, cada carta, como veis, tiene los siguientes cosas. Pues tiene un número arriba a la izquierda, que es un valor de iniciativa. En este caso el explorador tiene 6. Y luego tiene abajo, en el caso del explorador, hasta 4 opciones de acciones que podemos hacer. Tiene explorar, scout, tiene atacar, attack 1, tiene recon, que nos va a permitir quitarnos cartas de niebla de guerra, y tiene conceal, que nos va a permitir añadirle cartas de niebla de guerra al otro jugador. Esas son las 4 opciones que tiene el explorador. Si vamos, por ejemplo, a los fusileros, al rifleman, pues vamos a ver que tiene mover, tiene atacar y tiene controlar. Los fusileros son los únicos que van a poder controlar las losetas, y esto es importante porque es la forma en la que vamos a poder ganar los puntos de victoria. ¿Qué son los puntos de victoria? Pues esta ficha que hemos puesto en cada una de las losetas. Esos son los puntos que nos va a dar el tener una ficha de control. Es decir, si el americano consiguiera poner una ficha de control en esta loseta, ganaría 2 puntos de victoria. Para ello necesita llevar una unidad de fusilero allí y utilizar la habilidad de control que hemos visto que tienen los fusileros. Vale, en este escenario, por ejemplo, cada jugador necesita 10 puntos de victoria para ganar. O bien dejar lo que llaman pinned, dejar inmovilizado, algún bloqueado, al contrario, que eso significa que no haya unidades de fusileros en el tablero. Porque si no hay unidades de fusileros no vamos a poder controlar fácilmente los territorios. Y eso, pues, digamos, puede hacer algunas veces en este juego una especie de bloqueo. Bueno, ¿cómo se va jugando? Lo primero que hacemos es que cada jugador, una vez que obtenidas nuestras 4 cartas, va a elegir una de ellas para utilizarla como iniciativa, para ver quién tiene la iniciativa. En este escenario, la iniciativa comienza con ella los americanos. Escogería una carta, por ejemplo, sí podemos utilizar las cartas de niebla de guerra que no tienen, como veis, no tienen ninguna habilidad, son cartas simplemente que nos van a fastidiar, nos van a molestar en la mano, pero sí podemos utilizarlas para la iniciativa, en este caso 1. Supongamos que el americano decide, bueno, no me importa mover después, voy a jugar la carta de niebla de guerra. El alemán habría robado 4 cartas, vamos a ver, 1, 2, 3 y 4 cartas, y tendría también 4 cartas disponibles. Pues vemos que ha robado también una niebla de guerra, un explorador y un fusilero, un rifleman. Pero vamos a suponer que el alemán prefiere mover el antes, por ejemplo, y puede utilizar la carta, decide utilizar la carta de exploración, el explorador, para la iniciativa, en este caso un 6. Se revelarían ambas cartas y él, en este caso, ganaría el alemán. En caso de empate, va a ganar el jugador que tenía la iniciativa antes. Ganar el alemán significa que la iniciativa la tendrían los alemanes y comenzarían jugando los alemanes. Las cartas que hemos utilizado para la iniciativa van al descarte. Y el alemán jugaría ahora sus cartas. Y vemos qué es lo que tiene en la mano. Pues tiene un squad leader, un líder de escuadra. En este caso el líder de escuadra A. Que como veis tiene 2 habilidades. Bolster, que es reforzar. Que pone 2, un número 2 y una A. Significa que puede reforzar 2 cartas, pero que tenga la letra A. Y pone Inspire 1A. Significa que puede robar una carta del mazo, añadirla directamente a la mano, pero buscarla en el mazo y añadirla a la mano, pero tiene que tener la letra A. Es decir, es una carta que nos sirve para mejorar mucho las cosas que vamos a hacer con las unidades del tipo A. Por eso es el líder de escuadra A. Eso es lo que simula la carta. ¿Vale? Vamos a suponer que vamos a utilizar el reforzar. Reforzar 2A. Significa que cogeríamos de nuestro mazo de abastecimiento, es decir, de este de aquí, de todas las cartas de abastecimiento, y buscaríamos 2 cartas con la A y las añadiríamos al descarte. Vamos a ver, por ejemplo, pues vamos a coger un fusilero A y un explorador A. Las cogemos y las añadimos al descarte. Y también añadiríamos al descarte la carta del líder que hemos jugado. Pero nos quedan 2 cartas más por jugar, así que seguimos jugando, porque sigue jugando el mismo jugador hasta que usa todas sus cartas, o decide ya no hacer más. La carta de niebla de guerra no la vamos a utilizar para nada, así que no la jugaremos, la descartaremos al final del turno, pero la carta del fusilero sí la podemos usar. ¿Qué es lo que hace el fusilero? Pues como hemos visto antes, el fusilero puede mover, atacar o controlar. Así que lo que haremos será, por ejemplo, mover. Vamos a mover el fusilero A. Pues tiene la letra A, tiene que ser el fusilero A. El fusilero alemán está aquí. Lo podemos mover a un sitio que ya esté explorado. Así que, por ejemplo, lo podríamos mover aquí. ¿Con qué objetivo lo vemos ahí? Pues bueno, para el turno siguiente o otro turno subsiguiente, poder desplazarlo, por ejemplo, aquí y poder controlar este sitio.
¿Nos sería más rentable moverlo aquí para controlar directamente estos puntos? Sí, pero no, como no hemos explorado esta casilla, es decir, no tenemos unos prismáticos aquí, no podemos moverlo. Tendremos que esperar a tener una carta de explorador que nos va a permitir colocar aquí la ficha. Por ejemplo, vamos a ver el explorador que hemos descartado. Este explorador, como veis, las habilidades que tiene, pues son Scout, explorar, digamos, 2, que significa puede mover a 2 casillas no exploradas, y colocar marcadores de exploración. Si hubiéramos jugado esta carta, pues el Scout A, en este caso, podría moverse 2 casillas, por ejemplo, podría haberse movido una y 2, y haber colocado 2 marcadores de exploración, 2 marcadores con los prismáticos en el sitio. Pero esto tiene una contraprestación, y es que nos estamos adentrando en un territorio que no conocemos. Y para simular eso, lo que vamos a hacer, cada vez que coloquemos unos prismáticos por una exploración, vamos a añadir una carta de niebla de guerra a nuestro mazo. Así que cogeremos una y 2 cartas, cogeríamos 2 cartas de niebla de guerra y las pondríamos en el descarte. Una y 2. De manera que el explorar pues está muy bien porque vamos a poder colocar las fichas que nos van a permitir mover luego nuestras tropas por ahí, pero a la vez nos va a añadir cartas de niebla de guerra que luego nos van a ser un incordio. ¿Cómo nos podemos liberar de esas cartas de niebla de guerra? Pues precisamente con el propio explorador, con el scout. La acción de Recon nos permite eliminar una carta de niebla de guerra que tengamos en la mano, descartarla, quitarla, sacarla de la partida. ¿Vale? Y la acción de Conceal precisamente hace lo contrario, añade una carta de niebla de guerra a la mano del al descarte del contrario. Así que el explorador, digamos, es el que va a jugar, el que va a añadir, va a quitar cartas de niebla de guerra. Una vez que ya tuviéramos explorado esto, entonces ya con el movimiento de los fusileros sí podríamos desplazarlo. Podríamos desplazarlo aquí, por ejemplo, si el explorador ya hubiera explorado esto. ¿Vale? Esto vais viendo cómo va funcionando, cómo se va explorando las losetas y cómo se va moviendo. Y nos falta ver cómo funciona el ataque. Vamos a suponer que utilizamos la carta del fusilero para atacar. Y decimos atacar, por ejemplo, pues a un americano que se ha desplazado, por ejemplo, aquí. Vamos a suponer que este explorador americano ha explorado estas 2 casillas y está aquí y lo queremos intentar neutralizar o al menos dañarle. ¿Cómo lo haríamos? Pues utilizaríamos la carta del fusilero, en este caso el ataque 1, y dispararíamos. ¿Cómo se calcula? ¿Qué resultado necesitamos sacar en el dado? Pues bueno, lo primero que calculamos es la defensa del objetivo. En este caso el explorador tiene 5 de defensa. Ese es el número que está en el escudo. 5. Los exploradores tienen más defensa que los fusileros, que tienen 4 de defensa. ¿Vale? Supone que los exploradores se van moviendo más sigilosamente, más ocultos, y son menos gente que los fusileros. Así que tienen mayor defensa. En este caso 5, le sumamos la defensa de la loseta donde estamos, en este caso 2, 5 y 2, 7, y añadiremos 1 por cada loseta de distancia desde donde disparamos. Si disparamos desde aquí, pues tendremos 1 y 2 más. De manera que sería 9. Necesitaríamos sacar 9 o más en un dado de 10. Dados de 10 caras, el 0 es 10. Necesitaríamos sacar 9 o más. Tiramos el dado y sacamos un 2. No habría pasado nada. Pero si hubiéramos sacado, por ejemplo, un 9... habríamos hecho un impacto. ¿Qué significa un impacto? Un impacto significa que el otro jugador debe descartarse de su mano, si lo tiene, una carta del tipo de ficha, del tipo de tropa que es, en este caso el explorador B, el Scout B, tendría que descartarse de la carta de Scout B y eliminarla del juego, quitarla, sacarla fuera de la partida. Si no la tiene en la mano, podría mirar en su mazo o en su descarte y quitarla. Siempre. Si no hubiera ni en la mano, ni en el mazo, ni en el descarte, entonces tendría que eliminar la ficha. Y esa es la forma en la que se eliminan las fichas del tablero. Cuando no tenemos una carta en todo nuestro mazo, ni en el descarte, ni en la mano, ni en las cartas que no hemos robado aún, no tenemos ninguna correspondiente a esa tropa en concreto. Entonces se eliminaría. ¿Y cómo van a entrar una vez una tropa eliminada? ¿Cómo entra en el tablero? Bueno, hay formas de que las tropas entren en el tablero. Precisamente para eso tenemos estos puntos de entrada. Por ejemplo, no tenemos ninguna unidad C en el tablero. Si utilizando una habilidad de bolster, de reforzar, por ejemplo, la habilidad a ver si lo encuentro, del comandante de pelotón, el sargento de pelotón, veis que tiene bolster 3, reforzar 3, pero no tiene ninguna letra, es decir, puedes escoger cualquier tipo de tropa. Jugando este bolster 3, por ejemplo, podríamos buscar una carta de fusilero C. Aquí en el mazo podríamos buscar una carta de fusilero C. A ver si lo encuentro.
fusilero C, y añadirla a nuestro mazo de descarte. Y luego cuando el fusilero C nos saliera en la mano, como no hay ninguna ficha de fusilero C en el tablero, al jugar la carta lo que haríamos sería desplegar en el tablero el fusilero C, donde la letra nos marque. En el C, en el caso americano, sería aquí. Desplegaríamos ahí. Así también podríamos desplegar los francotiradores o los morteros. ¿Vale? Esa es la forma. Cuando tenemos una carta y no tenemos ninguna tropa en el tablero, podemos utilizar esa carta para desplegar la tropa en el tablero. Pero tengamos en cuenta que mientras tengamos, por ejemplo, el fusilero C con una sola carta en la mano, es muy vulnerable, porque en cuanto que nos hagan 2 daños, lo perderemos. El primer daño nos eliminará la carta y el segundo nos eliminará la tropa. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Como veis, el juego se desarrolla de una manera muy sencilla, los combates son muy sencillos, no hay líneas de visión, no hay nada que entorpezca la línea de visión, es decir, hemos disparado desde aquí hasta aquí, bien, aquí hay un descampado, pero si hubiéramos estado aquí, por ejemplo, hubiéramos estado aquí, hay casas, hay árboles, esto en el juego no influye. Esto es una muy notoria diferencia con los juegos tácticos, los wargames tácticos un poquito más complejos. Aquí lo han simplificado tanto que realmente no hay esa línea de visión, simplemente cuenta el valor de defensa del sitio y la distancia. Nada bloquea la línea de visión. Tenemos también otro tipo de ataques que se pueden realizar, que son con las ametralladoras. Las ametralladoras, a ver si encuentro una unidad de ametralladoras aquí. Por ejemplo, aquí tenemos la unidad de ametralladoras A americana. Como veis, tiene una habilidad distinta, que es Suppress. ¿Vale? Digamos, es fuego de ametralladoras para suprimir, para dejar bloqueados, para paralizar al enemigo. Y en este caso tiene 4. Tira 4 dados, una muy potente. Pero esto no va a dañar a la unidad, la va a suprimir. ¿Cómo funciona esto? Supongamos que tenemos aquí nuestra unidad de ametralladoras A americana. Y disparamos a los exploradores alemanes que tenemos aquí. Tenemos 5 de defensa del explorador, más 1 del terreno 6, más 1 de la distancia 7. Pero vamos a tirar 4 dados. Tiraremos los 4 dados y con que saquemos un 7 o más... Vale, ninguno, pero supongamos que sacamos por ejemplo, un 7 o más, lo habríamos suprimido. ¿Suprimir qué significa? ¿Que tiene que eliminar una carta? No, lo que haríamos es darle la vuelta a la ficha. Y por esa zona que está más rayadita está suprimida. Una ficha suprimida no puede hacer nada. La primera carta que jueguen de este tipo de esa tropa en concreto tiene que ser para darle la vuelta a la ficha. Es decir, dejaríamos esa ficha bloqueada, no le permitiríamos hacer nada y tendría que utilizar la próxima carta que le saliera, el próximo Scout A que saliera, para darle la vuelta, quitarle la supresión, digamos, volver a movilizar, el oficial o el suboficial diría: venga chicos, levantaos, vamos, hay que moverse, aquí estamos en mala posición, porque está aguantando el fuego de la ametralladora. Eso es lo que simula la supresión. Hay algunas habilidades más también. Tenemos, por ejemplo, en el pelotón de sargento tenemos Command. El Command nos va a permitir robar 2 cartas extra, de manera que en lugar de tener una mano de 4 podemos tener una mano de 6, menos una del sargento, 5, digamos, añadiríamos cartas. Tenemos también el guía de pelotón. El guía de pelotón pues tiene Guide, que también nos va a permitir mover cualquier ficha. Con el Guide vamos a poder mover cualquier ficha, cualquier unidad de las que tengamos en el tablero. Es decir, hay muchas opciones, pero todo el juego es muy sencillo, fácil de jugar y rápido de jugar. Una cosa muy recomendable en este tipo de juegos es cambiar de bando, jugar los escenarios con un bando y con otro, para ver la perspectiva desde un bando y otro, y también porque puede haber algún escenario desequilibrado y de esta manera equilibraríamos, ¿vale? Lo jugamos por los dos bandos y luego comparamos los puntos de victoria. Bueno, hemos visto que Undaunted Normandy es un juego muy sencillo de reglas, muy accesible para gente que no haya jugado nunca a Wargames, y también puede ser apetecible o interesante para jugadores más expertos en Wargames, aunque quizás carece de algunas cosas de las que llaman la atención, o a mí me llama la atención cuando le pido un Wargame. No tiene línea de visión, no representa demasiado en detalle el tipo de terreno, los tipos de tropas, pero bueno, con todo lo hace muy accesible. Cuando la primera vez que oí hablar de este juego, Undaunted Normandy, fue cuando me lo trajo a casa un amigo, Gonzalo, de Gaceta de los Tableros, y jugué unas partidas a él. Hasta entonces yo no lo conocía. Jugué unas partidas y el juego me sorprendió, me gustó, me resultó interesante. Y entonces busqué información en internet. Y uno de los primeros vídeos que encontré fue un vídeo hecho por Marco Wargamer, un youtuber de juegos norteamericano, que a mí me gusta mucho, en el cual hablaba de este juego. Y hablaba y decía, además, hacía una reflexión muy interesante que yo creo que está bien compartir con vosotros. Él decía que este juego
es el juego que necesita los Wargames. Es el juego que estaban esperando los Wargames. ¿Por qué? Él decía en ese vídeo, que os voy a poner un enlace ahí si lo queréis ver, que los Wargames se han quedado antiguos, sus mecánicas, sus formas se han quedado antiguas, mientras que los Eurogames se han ido evolucionando, han ido añadiendo nuevas cosas, nuevas mecánicas, nuevos detalles a los juegos. Los Wargames en su mayoría no. Y este juego añade cosas nuevas y lo hace accesible a nuevos jugadores. Una cosa muy llamativa, que es más pronunciado en las convenciones americanas que en las convenciones europeas o las convenciones españolas, es la edad de la gente que juega a los Wargames. La gente que juega a Wargames normalmente, sobre todo en Estados Unidos, son gente que ronda ya los 60 años. De 40 no baja ninguno. Aquí en España, en Europa, pasa pero en menor medida. En las convenciones en las que yo he ido, la edad media es más de 40 años seguro y acercándose a los 50 fácilmente. Esto quiere decir que no están entrando nuevos jugadores y esto quizás es debido a la complejidad, a la dificultad que supone el adentrarse en estos juegos, en los Wargames, sin juegos que te permitan dar ese paso fácilmente. Y Undaunted Normandy consigue hacer eso, consigue ser un juego que facilita la entrada y además lo hace con unas mecánicas atractivas. Lo hace con una mecánica de deck building muy de construcción de mazo, muy sencilla, muy fácil, muy ligera además. No es una construcción de mazos como que se pueda comparar con otros juegos de construcción de mazos que no son Wargames. Tiene un combate muy sencillo, con una tirada de dados. Elimina esos detalles que quizás a los gente que jugamos Wargames habitualmente nos resultan necesarios o nos resultan imprescindibles, pero que no lo son en realidad para conseguir un juego interesante, que es la línea de visión, que son las zonas de control, que son los detalles en el terreno. Todo eso en este juego no existe y eso en realidad lo que hace es facilitar el acceso a gente que no haya jugado a este juego de una manera sencilla. Tenemos la suerte además de que este juego va a salir publicado en castellano, en español, con lo cual pues la pequeña barrera que es el idioma se va a eliminar y yo creo que es un juego que si os ha llamado siempre la atención, os ha llamado un poco de alguna manera la atención los Wargames y no os habéis atrevido por esa barrera, que es esa dificultad, por el idioma, por la dificultad que suponen muchas reglas extra, añadidas o complejas, este juego puede ser el juego que estabais esperando y yo espero que lo sea. Espero que si no lo habéis jugado a Wargames habitualmente, que optéis por jugarlo, que probéis este juego, que os llame la atención y resultará interesante. Además, lo que han intentado sus diseñadores David Thompson y Trevor Benjamin es reflejar de alguna manera cómo cómo funcionaba la infantería en la Segunda Guerra Mundial. Y eso, pues yo creo que lo consiguen. Nosotros vamos a tener el papel del comandante de la compañía y las cartas van a representar nuestros subalternos, los comandantes de cada una de las escuadras, el sargento de pelotón y las propias tropas. Y las órdenes pues van a reflejar un poco cada uno las aptitudes o las posibilidades que tienen. Y yo creo que esto el juego lo refleja bien y lo hace de una manera innovadora que merece la pena conocer. Undaunted Normandy es un juego que merece la pena, que es interesante y que es muy divertido. Como siempre, espero que este vídeo os haya resultado interesante también, que os haya resultado al menos entretenido, os haya abierto puertas a nuevas cosas. Muchas gracias por verme y hasta la próxima.